Bueno, buenas noches. Creo que ya tenemos a más personas conectadas. Voy a empezar con la introducción. Gracias nuevamente a nuestros panelistas y a todos los que se están conectando para nuestro tercer webinar, ahora con título de Tratamiento Multidisciplinario en Sarcomas Retroperitoneales. En esta ocasión vamos a tener tres ponentes de superlujo. Estará el doctor Nicolás Devaux, quien nos hablará de resecciones vasculares. Posteriormente, la doctora Dolores de la Mata nos hablará de radioterapia preoperatoria, para concluir con la doctora Gaby Alamilla, hablándonos de quimioterapia en enfermedad localizada. El objetivo principal de parte nuestra será promover la discusión y el conocimiento multidisciplinario de los sarcomas retroperitoneales, y recordándoles que todos estos webinars tienen un aval de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Tenemos ya dos antecedentes. Ya platicamos en el webinar número 1 sobre los principios diagnósticos en lesiones retroperitoneales, posteriormente el manejo quirúrgico. Hablaremos el día de hoy del tratamiento multidisciplinario, para tener nuestros futuros webinars el día 18 de enero, hablando de la cirugía adecuada en el centro adecuado, y el 22 de febrero, enfermedad recurrente, metastásica e irresecable, con lo que vamos a concluir esta primera serie. El objetivo de parte nuestra será poder hablar sobre los puntos claves en las resecciones vasculares, el manejo postoperatorio en aquellos pacientes que requieren una resección vascular, cuál es el rol actual de la radioterapia preoperatoria y cuándo podemos considerarla, cuál es el papel del tratamiento sistémico en enfermedad localizada, y obviamente poder integrar todos estos conocimientos en un panel multidisciplinario. Tenemos un caso clínico para discutir y sobre él ir poder ampliando la discusión de todo esto. El objetivo que estamos buscando en la audiencia es que pueda ser interactivo toda la enseñanza con ustedes. Como saben, tenemos el botón de preguntas y respuestas, el chat que puede ser de manera privada o grupal, tenemos algunas encuestas que se presentarán en pantalla, o se puede pedir la palabra. Esperamos una retroalimentación de parte de ustedes, que podamos seguir fomentando esta discusión, y como sabemos, al final de la serie de los webinars tendremos el cuestionario para concluirlo y saber qué tanto hubo de impacto sobre estos webinars. Recordando también que tenemos abajo el Twitter para que nos puedan seguir, o el correo para cualquier inquietud que tengan al respecto. Me gustaría ahora sí ceder la palabra al doctor Nicolás Devaux. El doctor es actualmente cirujano oncólogo y hepatopancreatobiliar. Es jefe del programa de sarcomas en el Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López en Santiago de Chile. Él se formó como cirujano general en la Universidad Católica de Chile, posteriormente con una formación de cirugía hepatopancreatobiliar en Australia y un fellow de cirugía oncológica en Toronto. Dentro de sus actividades clínicas ahora están enfocadas en sarcomas retroperitoneales, cirugías multiviscerales del aparato digestivo, HIPEC, y en áreas de desarrollo clínico. Doctor, muchísimas gracias. Voy a dejar de Hola, compartir. muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Eh, bueno, yo soy Nicolás de Oso, soy cirujano acá, oncólogo en Chile, en Santiago, y voy a compartir mi... Ustedes me dicen si se ve mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí. Ah, perfecto. Bueno, esta noche les voy a hablar sobre resecciones vasculares en sarcomas del retroperitoneo, que la verdad es un tema que a mí me apasiona mucho, porque de cierta manera me permite converger la cirugía hepatobiliar y hepatobiliar también vascular, porque la cirugía hepatobiliar tiene bastante cirugía vascular, con lo otro que es mi gran pasión y donde dedico gran parte, quizás la mayor parte de mi tiempo, que son los sarcomas de parte blanda y particularmente el retroperitoneo. Yo vivo en Santiago, trabajo en la Fundación Arturo López Pérez, en este país largo y delgado que es Chile, que es un país, al igual que México, un país de grandes contrastes, y que tiene una particularidad en lo que es el tratamiento de los sarcomas, partiendo por nuestro sistema de salud, que al igual que en México tiene un sistema privado y un sistema público, lo cual hace difícil poder regionalizar la patología de baja incidencia como el sarcoma. Dado que la gente en el sistema privado puede elegir dónde tratarse, es difícil convencer a los distintos grupos tratantes que es mejor regionalizar el tratamiento de esta patología de baja incidencia, sobre todo con la complejidad que es entender cómo se trata y la necesidad de un equipo multidisciplinario. Y esto es particularmente importante cuando estamos hablando de sarcomas del retroperitoneo que requieren manejo complejo, tanto en la parte quirúrgica como el tratamiento multidisciplinario y que requieren de una cirugía vascular mayor.
Cuando hablamos de la cirugía oncológica y el enfrentamiento a los grandes vasos, pareciera que para los cirujanos oncólogos es entrar en un hoyo negro del cual generalmente tratamos de mantenernos alejados. Y nuestro mejor argumento para alejarnos de eso es decir que la biología de esa enfermedad no permite acercarnos a eso porque la morbilidad y la mortalidad asociada superan el beneficio oncológico de eso. Pero ese argumento muchas veces es una razón técnica, la cual no hemos querido asumir, dado que la reconstrucción de grandes vasos en general no es parte del entrenamiento quirúrgico oncológico de cirujanos oncólogos y también, me atrevo a decir, de gran parte de los cirujanos que trabajamos en el abdomen. Y por otro lado, los que sí lo hacen, cirujanos de trasplante y los cirujanos vasculares, no tienen un conocimiento o al menos un entrenamiento en lo que es la parte oncológica o oncológica vascular. Por lo tanto, pareciera que fueran dos veredas que les cuesta converger. Cuando nosotros nos enfrentamos a un tumor, independiente de cuál sea la histología que compromete un vaso central, particularmente arterial, nosotros lo consideramos como irresecable. ¿Y eso por qué? Porque tenemos nuestro gran temor es la lesión de ese vaso y no poder reconstruirlo, generando lo que es una isquemia caliente y la necrosis de ese órgano. Cuando ese órgano es reemplazable, por ejemplo, un riñón, no nos importa mucho porque tenemos el del otro lado. Pero cuando ese órgano es un órgano de circulación terminal, como el intestino o el hígado, sí nos importa porque eso no lo podemos reemplazar y generamos una isquemia caliente y una necrosis intestinal o una insuficiencia hepática irreversible, lo que lleva a la muerte del paciente. Pero pareciera que eso es más bien un tema técnico, más que un tema de biología. Pero siempre tenemos que poner en la balanza el riesgo versus el beneficio oncológico, el riesgo de enfrentar una resección vascular mayor respecto al beneficio oncológico que estamos aportando al asumir ese riesgo. La particularidad que tienen los grandes vasos del retroperitoneo es que, por una parte, son estructuras de difícil acceso anatómico y que tienen presiones de perfusión que son equivalentes al del corazón. Y lo que me refiero al tener un difícil acceso es que llegar a estos vasos muchas veces implica necesariamente movilizar grandes estructuras como el hígado o como la raíz del mesenterio. Y son vasos que, como la vena cava o la aorta, tienen un flujo que una lesión que no sepamos controlar y que no tenemos muy buen acceso puede llevar a la muerte del paciente sobre la mesa. Y eso es porque, y de esta manera, históricamente, hemos tratado de mantenernos alejados. Sin embargo, en el caso de los sarcomas retroperitoneales, que son tumores de gran volumen y que no respetan la geografía, nos hemos visto obligados a tener que conocer mejor la anatomía y cómo acceder y controlar estos grandes vasos para poder dar una resolución quirúrgica curativa a nuestros pacientes. Cuando hablamos de los distintos vasos del retroperitoneo, podemos llevar a lo que se definió en lo que es trauma, por lo que hacen los cirujanos de trauma, que es definir las zonas de mayor riesgo para una lesión y eventualmente una reconstrucción vascular mayor. Tenemos la zona de mayor riesgo, que son los vasos centrales, que le llamamos la zona 1, que son los vasos que incluyen la aorta, sus ramas, como el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, y la vena cava. Después la zona 2, que es principalmente los vasos que llevan a la circulación renal, y la zona 3, que son los vasos ilíacos. Por lo tanto, me atrevo a decir que las resecciones más complejas son aquellas que pueden llevar al paciente a un evento catastrófico. Por lo tanto, las reconstrucciones vasculares mayores más complejas serían las de la zona 1, que tienen que ver con los vasos mesentéricos, tronco celíaco, mesentérica superior, la aorta y la vena cava. Y estos son estructuras vasculares que habitualmente nos vemos enfrentados en el tratamiento de los sarcomas retroperitoneales. Cuando ponemos en la mesa el riesgo versus el beneficio en una reconstrucción vascular, tenemos que saber si estamos argumentando a favor o en contra de la biología o de la técnica. El compromiso vascular mayor de un tumor no define necesariamente una mayor agresividad biológica. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, en el cáncer de páncreas, un tumor de 2 centímetros que está en la cola es igualmente agresivo, si bien es cierto, su resección es de menor complejidad que una pancreatodenectomía si ese tumor de 2 centímetros está en el proceso de uncinado o en la cabeza. Pero si ese tumor de 2 centímetros de misma biología está circundando la arteria mesentérica superior, lo consideramos un tumor irresecable. ¿Y por qué? Porque la biología del cáncer de páncreas es tan agresiva que enfrentarnos a la posibilidad de resecar una arteria mesentérica superior y reconstruirla, si nos va mal,
la verdad que ese paciente no tiene un gran beneficio, porque habitualmente, primero, son pacientes más añosos, segundo, son pacientes que están muy deteriorados, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento neoadyuvante. Por lo tanto, someter a un paciente de estas características a un riesgo quirúrgico con una resección vascular de este tipo no tiene mucho sentido. Pero tenemos que tener claro que la geografía tumoral no define su biología. Y por otro lado, los riesgos y resecabilidad son conceptos dinámicos que son también dependientes del centro y de la experiencia del centro en la reconstrucción. Porque si vemos en este otro caso, donde tenemos tumor de gran volumen que está comprometiendo la salida de la arteria mesentérica superior, esto no es un cáncer de páncreas, esto es un sarcoma, es un leiomiosarcoma, es un tumor de partes blandas en un paciente joven donde su sobrevida, si nosotros llegásemos, si fuésemos capaces de resecarlo y reconstruir esa arteria mesentérica superior, le estamos dando una sobrevida a 5 años que supera el 50-60%. Muy distinto al cáncer de páncreas. Por lo tanto, estamos hablando de otra biología, pero con la misma geografía. Las resecciones vasculares mayores, sin duda, agregan mayor morbilidad al tratamiento quirúrgico de los sarcomas del retroperitoneo. Esto es un trabajo que fue publicado por el grupo del TARPS, que es el grupo de estudio de diversos centros de Europa, Norteamérica y Oceanía, y donde se logró demostrar que en los sarcomas del retroperitoneo, la resección quirúrgica del tumor primario, hay una morbilidad asociada que es cercana al 16 y actualmente se reconoce hasta un 22% a 30 días, y una mortalidad de un 4,1% a 90 días. Y la mayor morbilidad cuando se hace la resección del tumor primario se obtiene cuando la resección compartimental o multivisceral está asociada ya sea a una pancreatodonectomía o una resección vascular mayor. Por lo tanto, no es ningún secreto que una resección multivisceral por un sarcoma retroperitoneal y asociado a una reconstrucción vascular mayor sí tiene mayor morbilidad que una resección que no la incluya. Este otro trabajo, que es un trabajo francés, de la doctora Bonvalot, también demuestra que las resecciones de grandes venas del retroperitoneo, como la vena cava, se asocian a una mayor morbilidad perioperatoria. Entonces, ¿qué factores debemos considerar en la planificación quirúrgica de un sarcoma retroperitoneal donde estamos pensando en resecar y reconstruir un gran vaso del retroperitoneo? Lo primero es el contexto de la enfermedad. ¿Qué quiere decir con el contexto de la enfermedad? Tenemos que saber o si vamos a tratar un paciente que tiene un tumor primario, es decir, que no ha sido tratado nunca, o bien le vamos a ofrecer una resección vascular mayor a una enfermedad en su recidiva o una enfermedad residual por una resección R2 previa. Y eso es de gran importancia, porque de nuevo le vamos a ofrecer una morbilidad perioperatoria mayor a un paciente cuya sobrevida es significativamente menor si este es un tumor primario o una recurrencia o una enfermedad residual, como lo muestra este gráfico publicado por el grupo en Memorial hace algunos años atrás. Vemos que la sobrevida del paciente es notoriamente mayor cuando es la cirugía R0, donde se logra el R0 en un tumor primario, a cuando el R0 se logra en una recidiva o en una persistencia de enfermedad. Por lo tanto, si nosotros vamos a ir a ofrecer una gran resección vascular y reconstrucción, tal vez un paciente que es su segunda o tercera recidiva, el costo-beneficio no sea muy favorable al paciente. Por lo tanto, el contexto en que estamos planificando hacer la reconstrucción es muy importante. Aquí vemos que la resecabilidad en enfermedad residual o recidiva es significativamente menor que en el tumor primario. La resecabilidad de los tumores primarios del retroperitoneo es del 80% y este baja significativamente un 55% cuando estamos hablando de tumores recidivados o persistencia de enfermedad. Esto, obviamente, porque es un abdomen ya explorado, y en el caso de la enfermedad residual, porque son cirugías que fueron parciales y por lo tanto con planos que fueron distorsionados. Por lo tanto, la posibilidad de lograr el R0 es bastante menor. Y eso tenemos que considerarlo si le vamos a ofrecer además una reconstrucción vascular. Este es un trabajo canadiense que demostró que la morbilidad y la mortalidad
es también significativamente superior cuando vamos a la re-resección de enfermedad residual. Enfermedad residual, refiero a esa cirugía que fue parcial, R2. Por lo tanto, en planos ya distorsionados, esa cirugía es más compleja que una recurrencia donde los planos no fueron distorsionados y donde se logró la cirugía R0 y algunos años después esto recidiva. Por lo tanto, de nuevo, si vamos a enfrentarnos a enfermedad o persistencia de enfermedad, estamos ya per se ofreciendo mayor morbilidad y posibilidad de mortalidad a ese paciente. Luego, el segundo factor a considerar es la histología de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con eso? En el retroperitoneo, a diferencia de lo que ocurre en las extremidades, los tipos histológicos no son tan numerosos como en las extremidades. Los grandes actores acá van a ser los liposarcomas en su forma desdiferenciada, que es lo más común, luego el liposarcoma bien diferenciado y el leiomiosarcoma. Y cada uno de estos puede involucrar un gran vaso en el retroperitoneo, ya sea porque lo infiltra en el caso de los liposarcomas desdiferenciados, porque lo desplaza en el bien diferenciado, o porque se origina en el gran vaso, como en el leiomiosarcoma. Cuando estamos enfrentando un liposarcoma bien diferenciado, habitualmente nosotros somos capaces de desplazar y disecar lo que se llama una disección subadventicial para no tener que ir a resecar ese vaso como lo estamos haciendo acá, donde este gran liposarcoma bien diferenciado, que se siente y rodea los vasos ilíacos del lado izquierdo, nosotros somos capaces de ir disecando ya que esto es grasa bien diferenciada y se diseca por lo general, comillas, fácilmente de las estructuras vasculares. Sin embargo, esta disección a veces puede llevar a zonas que son un poquito más adheridas y uno en la misma disección puede dañar ese vaso y uno tiene que estar preparado a repararlo, como nos ocurrió en esta misma disección, donde tuvimos un accidente y tuvimos que controlar y resecar esa parte del vaso y volver a anastomosar, a pesar de ser un liposarcoma bien diferenciado. Y aquí estamos reparando. Reanastomosando la arteria con una anastomosis terminal. En los liposarcomas desdiferenciados, ahí la cosa se pone un poco más compleja. Opinión personal, creo que este es el tipo histológico más complejo de operar, dado a la adherencia y la infiltración de órganos vecinos, donde además de una restricción compartimental multivisceral, cuando hay vasos comprometidos, también tenemos que incluir la resección y reconstrucción de los vasos, como ocurre en este paciente que tiene una gran masa del retroperitoneo que compromete casi todo el abdomen. Esta reconstrucción 3D nos permite ver el gran volumen de esta masa tumoral y su escáner del lado derecho vemos cómo esta masa se sienta sobre, en la parte más diferenciada a todo esto, se sienta sobre la aorta y necesariamente para no romper el tumor debíamos estar preparados a ir y resecar eso, incluyendo la aorta, que fue lo que hicimos acá. Aquí vemos cómo resecamos el tumor en conjunto con la aorta y después la reconstruimos. Esto es la aorta infrarrenal con un graft, una prótesis de Dacron, que es la que tenemos aquí al lado derecho. Los leiomiosarcomas habitualmente nacen de grandes venas del retroperitoneo y un número importante se desarrollan a nivel de la vena cava. Dependiendo de en qué parte de la vena cava se desarrolla este tumor, nosotros los podemos clasificar en aquellos de tipo 1, que son los que se desarrollan en la cava infrarrenal y por sobre la bifurcación de las ilíacas, las que se ubican en la zona 2, que son los que se desarrollan a nivel de la confluencia de las venas renales, la zona 3, entre las venas renales y las suprahepáticas, y quizás las más complejas son aquellos tumores que se desarrollan a nivel de las suprahepáticas, ya que esto requiere necesariamente de hacer un explante del hígado para resecar eso y después volver a reimplantarlo. Por lo tanto, la capacidad de hacer eso fuera de centros de trasplante, que son contados con los dedos tal vez en el mundo, se consideran por lo mismo irresecables. Uno de los aspectos que hay que tener presente es cuál es el compromiso de la cava y por cuánto tiempo. Si el tumor de la vena cava lleva una obstrucción completa de manera crónica,
esa cava va a generar esa obstrucción crónica o de mucho tiempo, esa vena cava va a llevar al desarrollo de colaterales. Por lo tanto, nos permitiría eventualmente resecar ese tumor sin tener que reconstruir la cava. En este otro caso, donde existe todavía cava a distal y a proximal, con una oclusión parcial, ahí tendremos que reconstruir la vena cava, ya sea con una prótesis biológica o una prótesis sintética. En este caso, este paciente tenía un leiomiosarcoma, que es el tumor que estamos viendo acá a la izquierda, y que sobrepasaba incluso el tamaño del riñón, que es esto que estamos viendo acá a la derecha del paciente. Y la reconstrucción la hicimos con una prótesis anillada de Dacron, que vemos que salió junto con el riñón izquierdo, y el riñón derecho no lo reimplantamos, ya que, me refiero a la vena renal derecha, no se reimplantó ya que el riñón izquierdo, quiero decir, tiene el drenaje a través de la gonadal, que es esta vena que se ve acá, que estaría acá al lado, y permite un drenaje sin tener que reimplantar la vena renal izquierda. Por lo tanto, el otro aspecto que hay que considerar es qué tipo de vaso vamos a resecar y si esto se asocia o no a una reconstrucción visceral. En general, cuando vamos a reconstruir grandes venas como la vena cava, ¿sí? Como expliqué antes, si hay una oclusión total de la vena por mucho tiempo, las colaterales de esta vena cava permiten resecar la vena cava junto al tumor y no tener que reconstruirla. Esto tiene un efecto favorable para el paciente, ya que significa no tener que quedar en anticoagulación de por vida. Cuando la obstrucción es parcial de la vena cava y tenemos que reconstruirla con una prótesis, ese paciente sí requiere de anticoagulación de por vida, y por lo demás corre el riesgo de que si esto se trombosa, como ocurre en un número significativo de estas prótesis, tiene un riesgo de hacer un tromboembolismo en el futuro. Muchos grupos por lo mismo tratan de evitar la reconstrucción de la vena cava para evitar este riesgo de tromboembolismo. Cuando las reconstrucciones de las venas ilíacas, en general, estos se tapan siempre, y nosotros, por lo menos nuestro grupo, cuando en vez de, no tratamos de forzar la reconstrucción de la vena ilíaca, sino solamente la ligamos, lo que lleva consecuentemente a un edema en la extremidad inferior, pero es un edema que es reversible. En relación a los vasos arteriales, esto obviamente hay que reconstruirlo siempre, no puede quedar un territorio isquémico, y según si este territorio es aórtico o ilíaco, en el territorio ilíaco lo reconstruimos con prótesis de PTFE anillada, y en el territorio de la aorta lo reconstruimos con homovismo tenante con Dacron. Esta fue una paciente que tenía un tumor, un leiomyosarcoma de mucho tiempo, y donde resecamos la cava, no la reconstruimos, y el riñón izquierdo, que era el remanente, también quedó drenándose solamente por la gonadal. Y aquí vemos cómo reconstruimos cuando tenemos una reconstrucción ilíaca. Aquí en este sí reconstruimos la vena, hicimos una prótesis de PTFE anillada para la arteria y la vena, y la de Dacron, que es la que habitualmente ocupamos para la reconstrucción de la aorta. Como dije, estas prótesis que son sintéticas requieren, en el caso de las arterias, quedar con aspirina como tratamiento antiagregante plaquetario, y no necesitan de anticoagulación como ocurre cuando la reconstrucción es de territorio venoso. Cuando además de esta reconstrucción vascular necesitamos agregar una reconstrucción del tracto digestivo por una resección multivisceral, ahí corremos un riesgo que es la filtración de esa anastomosis visceral, o una reconstrucción del páncreas, que también nos puede llevar a la infección de la prótesis. En esos casos, si podemos contar con una prótesis biológica de un donante cadavérico, es mejor utilizarla, dado que disminuye significativamente el riesgo de infección de esa prótesis. Si no podemos contar con ello, también se pueden hacer bypass extraanatómicos, como se realiza, o como hemos realizado por lo menos en nuestro grupo, con bypass femorofemoral, donde el bypass de las ilíacas queda por fuera del territorio de la reconstrucción del tracto digestivo. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta como factor significativo es la experiencia del equipo quirúrgico y la capacidad de respuesta frente a una complicación, lo que se llama el time to rescue, que es reconocer la complicación y actuar en consecuencia, y lo que permite salvarle la vida al paciente. Esta tabla muestra los grupos que han publicado sus series. La mayoría son series de casos, donde el más grande es el grupo italiano, que es un grupo de serie de 67 pacientes,
y vemos los distintos tipos de reconstrucciones vasculares, donde la morbilidad asociada va desde el 7 hasta un 30% en algunos, con también mortalidad asociada en algunos grupos que es significativa. Este es el grupo de italianos que muestra que los tipos histológicos que más frecuentemente se asocian a la reconstrucción vascular son los leomiosarcomas del retroperitoneo y los liposarcomas, tanto en su forma desdiferenciada como bien diferenciada. Y los tipos de reconstrucción van desde una reconstrucción de la vena cava, reconstrucción de la vena ilíaca o reconstrucciones arteriales de la aorta, arterias ilíacas, tanto interna como común o externa. Y la morbilidad asociada es significativa. Este grupo tiene un 22% de morbilidad asociada, donde la complicación más frecuente, por supuesto, es el sangrado y el hematoma después de una reconstrucción vascular. ¿Cuáles son finalmente las reconstrucciones vasculares de mayor riesgo? Sin duda, las que pueden llevar a lo que dije inicialmente, a esa isquemia caliente irreversible, tanto en el hígado como en el territorio mesentérico intestinal. Por lo tanto, las reconstrucciones del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior son las de mayor riesgo y la que todavía en la mayoría de los grupos se considera como enfermedad irresecable. Aquí tenemos el caso de un paciente nuestro que tenía un leiomiosarcoma que se desarrollaba a partir de la arteria mesentérica superior. Ese es el escáner que les presenté inicialmente. Y aquí vemos su reconstrucción 3D. Quisimos darle la posibilidad de tratamiento, hicimos el bypass de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica. Y la verdad que la parte arterial no fue la más compleja. Aquí vemos el puente ocupando un puente safeno, donde hicimos el puente desde la aorta a la mesentérica superior, y con un segundo puente safeno para la vena mesentérica superior. La parte arterial quizás no es la más compleja, sino la parte venosa, que cuando uno se demora mucho, entra esto en un terreno de hematoso del intestino, y en este paciente se generó una translocación bacteriana que finalmente llevó al estallido del muñón mesentérico 10 días después, cuando ya el paciente estaba por irse de alta, y lamentablemente este paciente falleció. Por lo tanto, el mensaje es que esta sigue siendo una reconstrucción muy compleja, con una mortalidad asociada elevada. La mayoría de los grupos todavía lo seguimos considerando irresecable, pero creo que es una cosa de tiempo, es una cosa de vernos más enfrentados a esta reconstrucción para llegar en algún momento a poder ofrecerla con mayor seguridad. En conclusión, el desarrollo de la reconstrucción vascular mayor permite extender la resecabilidad y mejorar el pronóstico de curación en pacientes con sarcomas del retroperitoneo. Es sin duda una cirugía compleja que se asocia a una mayor morbilidad perioperatoria, pero requiere de un manejo multidisciplinario y de equipos quirúrgicos, tanto de anestesia, UPC, cirujanos vasculares o cirujanos de trasplante en conjunto con cirujanos oncólogos, estén bien entrenados en la reconstrucción vascular mayor y también en el rescate de las complicaciones cuando estas ocurren. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna pregunta o esperamos al final de todas las pláticas. No tengo ahora ninguna pregunta en el chat. Si le parece correcto, entonces avanzamos con la presentación de la doctora Dolores de la Mata. Ella nos va a hablar sobre la radioterapia preoperatoria en los sarcomas retroperitoneales. La doctora Dolores de la Mata es desde el 2015 jefa de la unidad de radioterapia en el Centro Médico ABC, graduada de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en radiooncología con una subespecialidad en técnicas de radioterapia intraoperatoria, además con una capacitación en técnicas especiales de IMRT en el MD Anderson y radiocirugía extracraneal en el Metodista en Houston, con un doctorado en medicina radioterápica por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se encuentra activa en muchos proyectos de investigación clínica. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por la presentación y cuando quiera. No, muchísimas gracias a todos y bonita noche. Qué bueno que hay mucha audiencia, eso quiere decir que tenemos mucho interés y muchísimo trabajo por delante. El día de hoy creo que hablar de radioterapia en sarcomas siempre es como una perlita, ¿no? No, el eje fundamental, como estáis viendo ahora, pues siempre va a ser la cirugía,
y no es menos en el caso de los sarcomas retroperitoneales, pero sí me gustaría compartir con vosotros cuáles han sido los avances con las nuevas tecnologías o las clásicas, ¿no? Cuándo elegir qué paciente vamos a tener que darle esta oportunidad o ver candidato, y vamos a ver algunos casos clínicos. Como os comentaba, pues sigue siendo un manejo integral con una cirugía complicada. Creo que el expositor previo pues nos ha dicho el doctor, ¿no? Todos los retos y cómo sí se puede manejar esto, pero no está exento de complicaciones, y hay muchos casos en los que se sigue considerando. Ha habido muchos estudios en los cuales quimioterapia o radioterapia neoadyuvante han intentado dar esa oportunidad al tratamiento de conseguir o facilitar la resecabilidad de estos pacientes. Sin embargo, pues los resultados no han sido tan óptimos en términos de impacto o beneficio de sobrevida global. Sin embargo, vamos a ver que el control local pues, va a seguir siendo una opción para ellos, y vamos a ver cómo hay muchas técnicas de radioterapia que han intentado, por muchas otras limitantes, hacerlo. ¿Y cuáles son las limitantes en radioterapia? Pues clásicamente es que es un tumor que es radioresistente, y cuando nosotros hablamos de radioresistencia estamos hablando de lesiones que con radioterapia no son las que mejor responden. De hecho, sabemos que uno de los efectos o de los tumores radioinducidos de segundas neoplasias son sarcomas, eh, porque la forma de tener toxicidad crónica a los tumores es con fibroblastos, de tal manera que suelen ser tumores estos radioinducidos todavía aún más resistentes a radiación, y sabemos que hoy día pues incluyen una gran variabilidad. Estamos descubriendo muchas cosas moleculares para saber cómo funciona, pero la radiocirugía o dosis altas vais a ver que es una de las opciones para conseguir mejor éxito o mayores tasas de control local. Y sabemos que pues bueno, vamos a estar considerando radioterapia con diferentes nomogramas o estrategias, pero básicamente van a estar basados en aquellos tumores, como se ven en esta tabla, mayores de 5 centímetros, los bordes positivos, que estemos en un estatus de recurrencia, y vamos a ver algunas histologías que no son tan favorables, o el grado de diferenciación que pues el TNM de esta última edición ya lo está considerando como un factor de riesgo. ¿Qué es lo que dicen las guías clínicas? ¿No? Porque ya hay muchas guías clínicas. Hemos tenido suerte que en los últimos 2 años, yo creo que la pandemia nos hizo muy productivos. Hemos consensuado, tanto la americana como la europea, pues nos vuelven a hablar que el manejo dentro del capítulo de sarcomas, el manejo de sarcoma retroperitoneal, la resección en bloque es la ideal, siempre y cuando sea factible conservar los órganos. Y vamos a ver cómo pues, el único estudio que hay que nos habla de la radioterapia preoperatoria moderna, pues pareciera que el subtipo que más se beneficia es el liposarcoma, y que la radioterapia intraoperatoria o la radioterapia adyuvante pues no van a tener un claro beneficio por unos temas técnicos en cuanto a esa radioresistencia que os comenté ahora al inicio, van a tener un valor. La española vuelve a hablar de lo mismo, no dice nada especialmente diferente, y pues bueno, vamos a ver un poquito por qué estamos haciendo esto. Hay muchísima literatura o hay mucha más evidencia en radioterapia y en manejo en extremidades o en tronco. Todos ellos hablan de que sí hay un beneficio del control local, que sigue siendo el principal problema de nuestros pacientes, pero no llegan a impactar en control local. ¿Y por qué estaríamos considerando el estatus de radioterapia preoperatoria? Bueno, si hablamos de un tumor radioresistente, que además tiene órganos de riesgo cercanos, sobre todo en retroperitoneo, que son muy sensibles a radiación, si lo usamos antes, la dosis que vamos a utilizar es más baja. Podemos utilizar o vamos a permitir una reducción del tamaño tumoral que va a facilitar la cirugía, y vamos a tener un estatus en el que vamos a tener una mejor oxigenación de los tejidos, siempre y cuando pues, lo estemos haciendo en el momento óptimo, en comparación a cuando lo hacemos de forma adyuvante. Y va a disminuir también la fibrosis de estos pacientes, ya que lo estamos haciendo de forma previa. ¿Cuál es la evidencia que hay respecto al uso de radioterapia preoperatoria o el estudio más reciente en el que nos habla cómo solamente usar radioterapia preoperatoria va a tener un beneficio o no
en pacientes que tienen esta entidad, ¿no? Está solamente enfocado en sarcomas del retroperitoneal. El estudio de la EORTC de STRAS recluta a 266 pacientes, les da una dosis estándar, 50.4 en 28 fracciones, que es la dosis que damos, pues prácticamente tolera todo el intestino o todo el abdomen, versus cirugía sola, como podemos ver aquí. Lo que se hace es dar esta radioterapia con la técnica oportuna, ya sea con formal o IMRT. En los pacientes que reciben este tratamiento se espera pues, de 4 a 8 semanas y luego se procede a cirugía, como es el esquema en cualquier tratamiento de neoadyuvancia con radioterapia. En esta serie, el 74% van a ser liposarcomas y su objetivo primario era la tasa de recurrencia abdominal, que pues no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa, ni tampoco la sobrevida a 5 años. En cuanto al perfil de toxicidad, que es algo pues, que siempre nos va a interesar, vamos a ver cómo si hay un incremento de estos pacientes, porque cuando se irradia todo el abdomen en sarcoma retroperitoneal estamos tratando muy probablemente un segmento importante de la columna que va a inducir pues, esta aplasia medular, que es transitoria, pero pues es mayor que si solo hacemos cirugía. Si vemos un poquito las curvas y las analizamos, podemos ver cómo pues, todos estos pacientes tienen un seguimiento y no hay prácticamente ninguna diferencia en ninguna de las curvas. Y en cuanto a la tasa de recurrencias abdominales, pues vemos que tampoco hay una diferencia entre que reciban radioterapia o cirugía sola, que sería la curva roja, un 60 versus un 48%. Esto fue publicado en el 2020. Y aquí lo que intentaron es hacer el análisis de subgrupos. Aquí podemos ver cómo estos pacientes que tienen ya sea un grado bajo, intermedio, alto o no evaluado, pareciera que todo el grupo tiene una tendencia a tener una mejor, un mayor beneficio, pero pues no hay una diferencia. El hazard ratio cruza la línea y no es un factor de riesgo, y solamente en el análisis por subgrupos de liposarcomas encontramos un mayor beneficio de eventos de recurrencia abdominal para este subtipo histológico, con lo cual pues prácticamente la conclusión de este estudio es que solo hay beneficio en este grupo de pacientes. Respecto a la parte técnica de radioterapia, quiero empezar con este caso para que veamos pues, un poquito, igual que se ve en la cirugía, cómo debemos hacer radioterapia, cómo deben de hacer ustedes la resección. Esta es una paciente que actualmente pues, lleva 3 años, diagnosticada de un sarcoma pleomórfico retroperitoneal considerado irresecable. Intentan convertirlo en resecable con quimioterapia, primera línea, segunda línea, respuesta parcial, los resultados esperados, no termina de responder y la envían para valorar radiocirugía. Como ven, es un volumen que tiene, o que está ubicado dentro de todos los órganos que no pueden recibir aproximadamente, si nosotros queremos dar 27 o 30 Grays, que es lo ideal, en este caso no pudimos dar más por la ubicación, tenemos los riñones, el hígado, la médula y el intestino, y todos ellos toleran el 50% de la dosis que tenemos que dar para un sarcoma. Con lo cual, pues tenemos esa limitante, pero hoy con radiocirugía podemos llegar a esta dosis que si hubiésemos dado 50.4 no sirve para nada, y vamos a estar desarrollando un poquito más adelante cómo funciona. Aquí podemos ver en el PET cómo este paciente pues empezó con menor captación y ahora mismo, después del tratamiento de radiocirugía, esto era antes y esto es después, ¿no? Tiene una respuesta parcial, todavía hay tumor viable, pero la paciente pues continúa viva, con enfermedad, y ya vamos para 3 años, ¿no? Que para este tipo de pacientes pues sigue siendo una buena calidad de vida y una opción terapéutica que antes no podíamos encontrar. En cuanto a técnicas de radioterapia, como antes teníamos estas técnicas estándar que antes de que llegar a una dosis terapéutica pues teníamos efectos secundarios, se usaba braquiterapia o radioterapia intraoperatoria intentando alcanzar unas dosis muy altas y protegiendo todos los órganos de riesgo.
Este estudio de 126 pacientes del Memorial Sloan Kettering, como ven, pues no es tan fácil reclutar estos pacientes, usaban estos implantes que se llaman flap de Freiburg dentro del mismo evento operatorio. En la zona de alto riesgo se colocaban y ahí se puede dar braquiterapia, ya sea de baja tasa o de alta tasa. La verdad es que yo he trabajado tanto con braquiterapia como radioterapia intraoperatoria y como ahora radiocirugía, con todas las técnicas, y este es un procedimiento que la verdad va de la mano, ¿no?, del trabajo con los cirujanos, porque hay que estar en ese momento y elegir en qué área la vamos a poder colocar. Aquí lo que se utilizaron fueron unas dosis de 46 grays en 6 días y hubo un beneficio, como ven, significativo de control sin encontrar ningún subtipo, ya sea tumores de alto grado o márgenes positivos, como un factor pronóstico, y no hubo un impacto ni en la sobrevida libre de metástasis ni sobrevida global. Pero estos son los primeros estudios en los cuales podíamos llegar a dosis altas de una forma muy conformal y dirigida. Este estudio, en el que participé en mi época en España, ya desde la residencia, es un estudio del Gregorio Marañón. Ellos tienen un grupo muy activo en el que empezamos a hacer radioterapia intraoperatoria. Ahora se hace mucho más en mama, pero en esa época, como pueden ver, hasta el 23% de los casos son sarcomas, y lo que se hacía es, después de la resección, hacer un campo de tratamiento intraoperatorio en el cual aquí estoy poniendo 2 conos, porque lo que hacíamos era un bus integrado, ¿no? Dábamos un campo de tratamiento en la zona de mayor riesgo, en la zona de riesgo general, y para poder llegar a una dosis más alta, a un volumen más pequeñito, donde a lo mejor quedó pues un borde que ya no podíamos resecar, dejamos este campo. La ventaja que llega a tener tanto la braquiterapia como la radioterapia intraoperatoria o la radiocirugía es que es capaz de poder dar una radiación dentro de un vaso, si es irresecable, y si se ha hecho una anastomosis tampoco tiene un efecto deleterio para estos pacientes o incrementa las complicaciones. Lo único es que sí se deben de retirar, por ejemplo, los uréteros, que son muy sensibles, y en la medida de lo posible los nervios. Si no se pueden excluir del campo los nervios, lo que hay que hacer es bajar la dosis. Y en este estudio pues tenemos un control local también bueno, de un 86%. Los factores pronósticos en este caso, pero bueno, es un grupo de sarcomas tanto retro como de extremidades, fue el margen positivo o el hecho de que fueran lesiones recurrentes, pero fíjense que con una sobrevida media de más de 5 años, y algo muy interesante es que no hubo un incremento de toxicidad, ni de fibrosis, ni neuropatía, y de las 7 recurrencias, 4 siguen siendo dentro o en la periferia del campo. O sea, para nosotros sigue siendo una limitante el poder utilizar dosis o técnicas de radioterapia que sí controlen la enfermedad. Si nos vamos a la radioterapia moderna, hoy estamos usando técnicas de intensidad modulada o de protones, y lo que solemos usar es algo que se llama bus integrado. Lo que queremos nosotros, como ven en este dibujo, es, si es el caso, por ejemplo, de un tumor preoperatorio que no se haya operado, en rojo vamos a delimitar un volumen de riesgo general, pero van a ver cómo en azul estamos definiendo una zona de alto riesgo. Y esta, cuando es de forma preoperatoria, no se va a poder definir, pero en adyuvancia se tiene que hacer de la mano, que esto por eso lo pone aquí, del cirujano. O sea, no hay forma de que yo trate un sarcoma en el que no os llame y os pregunte, oye, pero ¿dónde está? ¿Y cuál es el clip? ¿Y cuál es la zona que tú sabes que no dejaste? ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir dónde voy a dar más dosis y dónde no. No puedo hacer un volumen tan grande. Entonces necesitamos hacerlo de la mano, y cada vez hoy pues podemos hacer dosis más altas que por encima de estos 50 grays vamos a ver que sí tenemos este resultado de control local. Entonces yo creo que vamos a ir evolucionando en los próximos años a un tratamiento individualizado, pero pues nosotros somos como cirujanos virtuales y necesitamos ayudarnos de lo que visteis dentro del campo quirúrgico para poder ayudar a controlar la enfermedad. Este sería como un resumen de las dosis, como os digo, de forma preoperatoria, alrededor de 50 grays, pero cuando ya nos vamos a posoperatorio, este bus integrado ya lo podemos hacer con mucha mayor tranquilidad, sabiendo si es R1 o R2, vamos a estar intentando integrar esta tecnología. Algo que se está publicando cada vez más, y desde la pandemia
pues lo estamos integrando. Ha sido publicado, estos son algunos abstracts que han sido publicados en el Congreso Mundial de este año, en el cual se llama HART, que es hipofraccionamiento acelerado, y lo que queremos es, en lugar de irnos hasta 30 sesiones, en 25 sesiones, definir estos diferentes volúmenes y escalar desde 60 hasta 70 grays. Sí hay diferencia. O sea, si lo que queríamos era dar más dosis y ver si esto impacta, podemos ver que aquellos pacientes en los que dimos una dosis mayor, tenemos un control local de un 95% versus un 62% de forma estadísticamente significativa. Y esta sería como la nueva tecnología. Ya todos estamos hablando que en sarcomas necesitamos dosis más altas. Sería toda una clase de radiobiología verlo, pero sabemos que usar dosis por encima de 3 grays, de 5 a 7 grays en 5 sesiones, está teniendo un mejor impacto en la sobrevida media de los pacientes, con un control local por encima del 80% y un perfil de toxicidad tolerable. Como ven, hay varios grupos que están investigando entre 3, 5, 6 grays de forma tanto adyuvante, pero ya son preoperatorias. La tasa de recurrencias local, como pueden ver, es muy buena, o sea, es muy bajita, de un 6%, con un perfil de toxicidad bastante seguro para los pacientes. Y para poder repasar qué hacer con estos pacientes o qué valor tiene, quisiera dar una pequeña pincelada sobre el uso de este tipo de radiocirugía en pacientes no solo con sarcomas retroperitoneales, sino con oligometástasis. Este es el caso de una paciente con un liposarcoma que pues bueno, han sido tratados en múltiples ocasiones, estos 3 pacientes, con una mediana de sobrevida global de 3 años, y la novedad o lo que nos sorprendió a nosotros cuando empezamos a tratar a estos pacientes es que donde damos radiocirugía no volvió a crecer el tumor. Progresaron en otro lugar, pero tuvieron una buena calidad de vida sin complicaciones severas. Las publicaciones hablan de que el manejo de estos pacientes de oligometástasis en pulmón tienen un control local en la zona que se trata de un 80 o un 90%, que te permite llegar a una dosis que llamamos biológica equivalente ablativa suficiente para tener un buen control para estos pacientes. Aquí podemos ver cómo incluso estos pacientes con oligometástasis, 522 lesiones tratadas en 217 pacientes, de las cuales 50 fueron del pulmón, la tasa de recurrencia local fue estadísticamente menor con radiocirugía, un 2 versus un 5%. Y pues ya tenemos publicadas las primeras series en el ABC. En el Congreso de Radiocirugía se presentaron estos casos que les comentaba, 6 pacientes con oligometástasis. Se trató el primario, que fue, por ejemplo, este sarcoma de Ewing en pelvis. Tratamos 4 lesiones de pulmón, reirradiamos la pelvis, tratamos el cerebro, algunas lesiones de partes blandas, y estos pacientes pues consiguieron tener una buena calidad de vida y control de la enfermedad. Y también tenemos ya varios casos preoperatorios en los cuales se ha conseguido una buena resección sin complicaciones quirúrgicas. Este es el del, como les decía, aquí tenemos cómo todos los pacientes alcanzaron algún tipo de respuesta, y en este año pues se han presentado también 51 pacientes con radiocirugía, es la experiencia de México, pero pues tenemos un gran grupo de sarcomas, ahí está 6 pacientes. Este, por ejemplo, es una paciente, no sé si puedan ver, está chiquito, pero es un condrosarcoma de escápula que pudo ser tratado con radioterapia preoperatoria y preservación, ¿no? Que esto, pues la verdad, para una paciente de 23 años es muy bueno, y ya lleva 3 años con buen control de la enfermedad. O en algunos pacientes en los que hemos llegado a tratar más de 6 metástasis, tenemos una sobrevida de alrededor de 29 meses, que es un estudio muy bueno. Para pegarme al tiempo y dejando tiempo a preguntas y casos clínicos, pues quisiera compartir las conclusiones el día de hoy, las cuales, como ven, pues la radioterapia hay que pensar en ella. Si no se hace de forma multidisciplinaria, pues no vamos a poder considerar si va a haber un beneficio para preservación, para control de estos pacientes o para facilitar cirugía. Como sabemos, la evidencia hoy para sarcomas retroperitoneales es preoperatoria, pero muy probablemente en los próximos años los resultados con radiocirugía nos vayan a dar ese impacto
o de forma combinada, como veremos ahora a continuación, en tumores localizados, con terapias blanco para poder impactar como necesitamos en control de metástasis y sobrevida global. Como ven, se puede usar prácticamente en todas las etapas la radiocirugía y creo que ese es el futuro para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y este es nuestro acelerador, uno de los que tenemos en el ABC. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su plática. Creo que ha sido muy informativa y muy gráfica para poder entender cómo llevar esto a cabo. En el chat tenemos una pregunta que es específicamente sobre dónde hay equipos de radioterapia intraoperatoria en México. Qué difícil. Equipos de radioterapia intraoperatoria, ahora mismo, hasta donde yo sé, hay un acelerador portátil en el INCAN. Lamentablemente ahora mismo no está operando y estamos usando radioterapia con Intravim, pero la verdad es que para sarcomas es difícil porque la profundidad que tiene no es la misma. Entonces, en general se usa para mama, pero, no hay otra, no hay más que esos. Y braquiterapia pudiera haber en cualquier hospital. La idea es arrancar el programa con cualquier médico experto. Una vez que tengas braquiterapia, simplemente es trasladar al paciente o se puede colocar ese aplicador que les enseñé de flap de Freiburg y se hace perioperatoria. Dejamos los catéteres por fuera, se dan las sesiones y luego, pues a los 4 días, el paciente operado se dan 2 sesiones al día y al 5.º día se retiran los catéteres y ya puede recuperarse. Entonces, activos, lamentablemente creo que ahora no hay ninguno en México. Gracias, doctora. Me gustaría dejar nuevamente algunas otras preguntas para el final y poder tener alguna discusión multidisciplinaria. Y ahora dar paso a la plática de la doctora Gabriela Lamilla. La doctora Gaby Lamilla es oncólogo médico graduado del Instituto Nacional de Cancerología. Ella hizo además la residencia de medicina interna en el Hospital Juárez. Actualmente labora y es médico adscrito en el Instituto Nacional de Cancerología. Es parte también, además del Departamento de Tumores Mixtos, también trabaja en el programa de cáncer de ovario y cáncer de endometrio, además de que labora en el Hospital 1 de Octubre en el ISSSTE. Está con muchas actividades docentes y de investigación también. Y actualmente representa también a México en el grupo CELNET. Gaby, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Nada más quiero ver si ya pueden ver mi pantalla. Creo que ya, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues esta fue, muchas gracias por la invitación. Fue un reto verdaderamente, pero pues vamos a ver la información que tenemos. No tengo ningún conflicto de interés. Y pues nada más a manera de recordatorio, algo que ya sabemos todos, que los sarcomas pues son tumores raros y de entre esta rareza de los sarcomas retroperitoneales pues también representan un porcentaje menor, ¿no? Pueden ser entre el 10 al 20% de los sarcomas de tejidos blandos, depende de la serie que revisemos, pero pues tienen un pronóstico, una evolución peor a veces que la de extremidades, principalmente porque los solemos diagnosticar en una etapa más avanzada o de tamaños mayores. Obviamente por la localización pues tardan más en dar síntomas y en lograr hacer un diagnóstico. La mayoría de estos se pueden presentar de alto grado y como ya lo habíamos visto en una plática anterior, pues pueden ser muchas histologías, ¿no? Al igual que todos los sarcomas de tejidos blandos, puede haber distintas histologías. La más frecuente son los liposarcomas, seguido de los leiomiosarcomas, los tumores fibrosos solitarios y así sucesivamente. Pero bueno, aquí es importante recordar esto, sobre todo más adelante cuando vamos a empezar a ver algo del tratamiento sistémico, porque recordemos que no todas las histologías tienen la misma sensibilidad al tratamiento con quimioterapia, ¿no? Entonces no podemos generalizar cuando hablamos de un sarcoma de retroperitoneo. Básicamente no podemos generalizar nada en sarcomas, ¿no? Entonces, pues cuando me pidieron que diera yo esta plática, hablando de enfermedad localizada, del tratamiento sistémico, así me sentí, ¿no? Porque realmente buscar información de este tema es complicado encontrarla y encontrar algo realmente que sea útil. Y lo que descubrí cuando empecé a buscar y a buscar y a buscar acerca de esto es que
la cirugía es el tratamiento efectivo y curativo hasta el momento, ¿no? Tenemos evidencia de esto ya desde hace varios años. Aquí les puse nada más como un ejemplo, este estudio que se publicó en el 2019, en el cual, pues bueno, ellos hicieron un análisis para evaluar las supervivencias de los pacientes y encontraron que, bueno, fueron más de 35,000 pacientes y se hicieron, en el análisis evaluaban la supervivencia si los pacientes habían sido atendidos o no en un centro de referencia y la calidad de esto. Entonces, lo que ellos encontraron es que los pacientes que se habían presentado en un comité multidisciplinario tenían una mejor supervivencia y que los pacientes que habían sido operados en centros donde no eran especializados tenían una disminución o una menor supervivencia global. Entonces, pues los oncólogos médicos así nos sentimos cuando descubrimos esto, ¿no? Que nuestro papel, al menos hasta el momento en sarcomas de retroperitoneo, es bastante más limitado. Y pues obviamente también algo que tenemos que entender, el por qué probablemente esta situación, pues hay que tener en cuenta, como ya se los decía anteriormente, que no estamos hablando de una enfermedad, ¿no? El decir sarcomas de retroperitoneo no es una sola enfermedad, sino es un abanico de enfermedades que pueden tener diferentes presentaciones, diferentes pronósticos, diferente sensibilidad a los tratamientos, incluso para las cirugías, como ya bien lo platicaron anteriormente, pues hay diferencias dependiendo de lo que se presente. Y obviamente también el comportamiento clínico, a pesar de una buena cirugía, puede ser diferente. Entonces, aquí les presento estas gráficas que están publicadas en este artículo del 2016 del doctor Gronchi, en el cual nos habla de los patrones de recurrencia dependiendo de la histología. Y como podemos ver, bueno, ya habíamos mencionado que los liposarcomas son los tumores más frecuentes ahí en retroperitoneo y estos van a tener una recurrencia frecuentemente local, ¿no? Es mucho más frecuente que recurran local. Aquí vemos en esta recurrencia prácticamente a 8 años, el 49% de los pacientes habían recurrido de forma local cuando era un grado 2 o grado 3 de un liposarcoma, mientras que, por ejemplo, el leiomiosarcoma, las recurrencias locales solo eran del 12%, a diferencia de cuando evaluamos, perdón, las recurrencias a distancia. Como podemos ver aquí, el leiomiosarcoma tiene un patrón de recurrencia mucho más importante a distancia. El 53% de los pacientes recurrieron de esta forma y los liposarcomas desdiferenciados, solamente el 9% tenía enfermedad a distancia. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque nos habla de la sensibilidad, del comportamiento clínico y nos puede orientar hacia qué pacientes deberían de tener o recibir un tratamiento de control posterior a la cirugía, a la mejor local, como la radioterapia que ya nos hablaba la doctora, o quimioterapia para los pacientes que tienen más presencia de metástasis a distancia. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que pues también tenemos que saber los factores de riesgo. Y ahí viene otro tema bastante complejo, simplemente para definir cuáles son los principales factores de riesgo que vamos a tener en cuenta. Ya habíamos platicado de esto en el seminario pasado un poco, solo para recordarles, les pongo aquí esta gráfica, esta imagen es del consenso que se publicó apenas en este año, a principios de este año, se publicó este consenso en el cual es el resultado del primer consenso del estado de la ciencia en sarcomas, en el cual se reunieron expertos en sarcomas, 62 expertos europeos, y bueno, pues para considerarse expertos, obviamente tendrían que trabajar en centros de referencia, haber atendido cierto número de pacientes con sarcoma al año, presentarse en congresos internacionales, tener investigación, eran varios requisitos los que se consideran para que pudieran ir los médicos como expertos a este consenso. Y cuando se les hizo la pregunta, bueno, este consenso solamente era para intentar resolver controversias, ¿no? Las cosas que cuando vemos en la guía dice de acuerdo a los expertos o de acuerdo a la opinión de, ¿no? Para esto se hizo este consenso, para intentar resolver esas controversias. Y cuando se les preguntó la forma de evaluar el riesgo para los pacientes, pues como podemos ver aquí, no hubo consenso, ¿no? De los panelistas que presentaron, votaron 30, de 31 votaron 30, uno se abstuvo, y aquí podemos ver que algunos, la mayoría, casi el 50%,
usan Circulator para medir el riesgo, para evaluar el riesgo, pero algunos siguen utilizando la profundidad, el grado, el tamaño de los tumores. Algunos usan esta otra aplicación que es PERSAC, y algunos usan otros métodos. Entonces, incluso hasta para definir el riesgo es complejo en este grupo de pacientes, pero al final el Circulator pareciera ser que es el más utilizado al menos y con el que más evidencia tenemos en los artículos. Entonces, solo para recordarlo, pues esta aplicación la podemos bajar todo mundo en nuestro celular y nos va a pedir algunos factores o algunas características como la edad, el tamaño del tumor, el grado, la histología, la multifocalidad y el tipo de resección para poder evaluar a los pacientes y conocer el riesgo y si se pueden o no beneficiar de un tratamiento adyuvante. Recordemos que los pacientes que tienen mayor de 60% sobrevida global, pues es controvertido o pudieran no recibir tratamiento, si es menor a esta, sí. Y aquí en este ejemplo ponemos la importancia, por ejemplo, de la resección. Como pueden ver, con las mismas características, cuando la resección fue completa, la supervivencia a 7 años fue del 71%, mientras que cuando la resección fue incompleta, baja al 56%. Y esto nos habla, pues, de la importancia que tiene una buena cirugía en un centro especializado para este tipo de pacientes. Y una vez ya que se hizo la cirugía, pues bueno, también hay que tener en cuenta que aunque quisiéramos, no todos los pacientes van a recibir o van a poderse atender en centros especializados. Y en muchas ocasiones estos tratamientos se van a hacer de forma no planeada o incompleta. Y se les preguntó también a estos expertos qué tratamiento proponían ellos posterior a una cirugía no planeada. Y cuando se les preguntó si estos pacientes quedaban con enfermedad residual, pues como pueden ver también aquí hubo mucha controversia y no llegó realmente a haber un consenso. Para que hubiera un consenso se necesitaba que al menos más del 90% votaran por la misma opción. Y como podemos ver aquí, eran múltiples las opciones que ellos proponían. Algunos pensaban que debería de hacerse una resección, recibir radioterapia y posterior radioterapia, otros radioterapia y después la resección. Algunos incluso comentaban que no dar más tratamiento, otros radioterapia sola y pues bueno, finalmente no se pudo llegar a un consenso cuando había residual. Cuando se les preguntó si no había enfermedad residual, pues también fue bastante dispersas las respuestas que se tuvieron. Algunos expertos sugerían sí recibir quimioterapia, después intentar una resección nuevamente y recibir, en este caso, la quimioterapia seguida de radioterapia, resección y radioterapia. Algunos sugirieron primero más bien la resección y seguida de la quimioterapia y la radioterapia. Pero bueno, finalmente no hay un consenso y esto lo vuelve sumamente complicado al momento de decidir los tratamientos. ¿Y por qué es que decidir el tratamiento es tan complejo o por qué no se llegó a un consenso? Pues bueno, porque los expertos que evalúan toda la evidencia que se tiene para decidir o no un tratamiento, pues realmente, como vamos a ver más adelante, pues no tenemos mucha evidencia y sobre todo la evidencia que tenemos no es de la calidad que nos gustaría tener para poder tomar decisiones. Entonces, para decidir quimioterapia adyuvante, básicamente todos o la mayoría de los estudios que tenemos son estudios retrospectivos, análisis de casos, y aquí les presento los dos más relevantes o los que dan más trascendencia. Este es un análisis en el cual ellos evaluaban el impacto de la quimioterapia en la supervivencia a los pacientes que habían sido operados de un sarcoma de retroperitoneo. Este estudio se publicó en el 2015 y en este estudio se analizaron más de 15,000 pacientes. De estos 15,000 pacientes, el 20% casi habían recibido algún tratamiento de quimioterapia posterior a la cirugía. Y como podemos ver aquí en las gráficas, en esta primera que tenemos del lado izquierdo, cuando se evaluó la cirugía sola, que es esta línea azul, versus la cirugía seguida de quimioterapia, pues podemos ver que a los pacientes que recibían quimioterapia posteriormente parecía que les iba peor en la supervivencia global. Y el análisis que se hizo fue de 68.2 versus 40 meses a favor de la cirugía solamente. Y pues bueno, también ellos analizaron si esto pudiera ser asociado a que algunos pacientes tenían
más factores de riesgo que otros o por las histologías, etcétera. Entonces, los factores que ellos consideraron para ver qué tanto riesgo era, si eran pacientes con moderadamente o pobremente diferenciados, los leiomiosarcomas o los sarcomas pleomorfos indiferenciados también los consideraban de alto riesgo, o que la cirugía hubiera sido incompleta. Y cuando hicieron ese análisis, emparejando a los pacientes con las mismas características que hubieran recibido o no quimioterapia, es esta gráfica que tenemos a la derecha. Y pues bueno, finalmente lo que obtuvimos aquí es ver que también emparejándolos de acuerdo a los factores de riesgo, el brazo, este estudio nos dio un resultado que estuvo a favor de la cirugía solamente, la línea azul igual, daba 52 meses para la cirugía sola versus 40 meses la cirugía más la quimioterapia. Entonces, pues con este estudio evidentemente no se apoyaría la quimioterapia adyuvante en estos pacientes que fueron operados. Una de las consideraciones o de los comentarios o críticas que se hizo en este estudio, independientemente de que fuera retrospectivo, es que probablemente la cirugía no había sido hecha de forma adecuada, ¿no? Entonces, que no había sido en centros especializados. Pero bueno, tenemos también este otro metaanálisis que se hizo, este fue publicado mucho más recientemente, en el 2021, y en este se evaluaban ambas tratamientos, tanto radioterapia como quimioterapia, para pacientes que habían sido operados de un sarcoma de retroperitoneo. Y lo que vimos en este metaanálisis, como podemos ver aquí en esta gráfica, bueno, pues ellos cuando evaluaron tanto la supervivencia global, podemos ver aquí en esta que está a favor de la cirugía sola. A los pacientes que recibían cirugía con quimioterapia les iba peor. Cuando se hizo el análisis también para ver la supervivencia libre de progresión, como podemos ver aquí también está todo a favor de la cirugía sola. Finalmente, cuando se evaluaba en este metaanálisis la supervivencia libre de enfermedad, de metástasis, de enfermedad a distancia, pues aquí pareciera que sí hay cierto beneficio o una tendencia para los pacientes que recibían quimioterapia posterior a la cirugía. Sin embargo, pues como podemos ver aquí en estas gráficas, eran mucho menos estudios los que evaluaban este objetivo y el peso estadístico no era significativo. Entonces, finalmente, en este metaanálisis, bueno, nos habla de que la radioterapia puede dar un beneficio, que bueno, ya lo platicó la doctora previamente, pero la conclusión al respecto de la quimioterapia es que falló para demostrar si había un beneficio en quimioterapia adyuvante. Esto es, digo, para los que no son oncólogos o no están familiarizados con el término, es la que damos posterior a la cirugía. Entonces, ni en supervivencia global, ni supervivencia libre de progresión, y tampoco fue estadísticamente significativo para la supervivencia libre de metástasis. Entonces, pues con esta evidencia, por eso podemos ver por qué a los expertos les costaba mucho trabajo tomar una decisión o decir, a pesar de que fuera una enfermedad con residual o un R2, proponer que una quimioterapia adyuvante realmente iba a dar un beneficio a estos pacientes. Y entonces, pues nos quedamos así, no vamos a dar quimioterapia nunca. Pues bueno, aquí lo que se empezó a buscar es, si de forma adyuvante no nos da un beneficio, buscar si hacerlo antes de la cirugía de forma neoadyuvante pudiéramos tener un beneficio. Y aquí tenemos evidencia que desafortunadamente también, y creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos actualmente los oncólogos médicos cuando tratamos sarcomas de retroperitoneo, que toda la evidencia que tenemos prácticamente es retrospectiva y utilizamos evidencia muchas veces de estudios o la quimioterapia la damos utilizándola o traspolándola de los estudios generales donde se tratan pacientes con sarcomas de tejidos blandos, y la proporción de pacientes de retroperitoneo incluido en estos estudios realmente es muy pequeña. Y lo que tenemos específicamente de retroperitoneo, como les comentaba, pues es evidencia también retrospectiva. En este estudio, en el cual evaluaron la quimioterapia preoperatoria o la radioterapia, si tenía algún beneficio sobre la supervivencia global en pacientes con sarcomas de retroperitoneo localizados, pues como podemos ver aquí, bueno, se incluyeron 6,814 pacientes que recibieron solamente manejo quirúrgico. 850 pacientes se les daba radioterapia preoperatoria y después se llevaban a un control quirúrgico, y 193 pacientes habían recibido quimioterapia preoperatoria y posteriormente se llevaban a un control quirúrgico.
Y como podemos ver aquí en las gráficas, pues sí hubo un beneficio a favor de la radioterapia, pero cuando se evalúa en esta gráfica de la derecha, cuando vemos la cirugía sola, que es la línea amarilla, versus la quimioterapia preoperatoria, pues también pareciera que no hay un beneficio de dar la quimioterapia previamente al el tratamiento quirúrgico, ¿no? En este estudio, pues también se comentaba que fue un estudio que no se hizo en centros especializados y que probablemente era una de las cuestiones que la cirugía no se hubiera hecho de la forma correcta y que por eso no había un beneficio aún en la quimioterapia preoperatoria. Entonces, tenemos también este estudio en el cual pues ellos también buscaban, aunque también es un estudio retrospectivo, pero en este estudio que lo que busca es ver el papel que tiene la quimioterapia neoadyuvante en los pacientes con sarcoma de retroperitoneo de alto riesgo. Este estudio se hizo en por parte del Grupo Transatlántico Australasiático de retroperitoneo, en el cual todos los hospitales que están dentro de este grupo y los médicos que operan de este grupo, pues se consideran expertos en sarcoma por ser centros de referencia. Entonces, lo que ellos hacían, pues era evaluar a los pacientes, primero se les daba quimioterapia y después se llevaban a una cirugía que obviamente tenía un mejor control de calidad al hacerse en centros que fueran expertos en el tratamiento de sarcoma. Se incluyeron de forma retrospectiva 158 pacientes de 13 centros de referencia entre el 2008 y el 2018. Y aquí es muy importante ver que, bueno, tuvimos respuestas parciales en el 23% de los pacientes, enfermedad estable en el 56% de los pacientes y el 21% de los pacientes tuvo una progresión de la enfermedad durante la quimioterapia. Pero si vemos aquí, cuando lo dividimos por histologías, podemos ver que hubo pacientes, por ejemplo, en esta primera, que eran los tumores más desdiferenciados, pues que tenían mayor posibilidad de tener una enfermedad estable comparada con otro tipo de tumores. En este caso, los liposarcomas bien diferenciados y los leiomiosarcomas, también la mayoría de estos tuvo enfermedad estable o respuesta parcial. Si podemos ver aquí, prácticamente no tuvo ninguno de estos una enfermedad, una progresión de la enfermedad. Entonces aquí vemos que también es muy importante tener en cuenta la histología para saber o poder determinar qué pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento neoadyuvante. Y pues aquí la gráfica donde vemos el resultado, les digo, este es un estudio retrospectivo, no podemos evaluar realmente o no lo podemos comparar y por lo tanto no hacer un cambio o un cambio de paradigma en el tratamiento, pero ya con esto empezamos a ver que cuando se hace en un centro especializado y cuando se elige a los pacientes dependiendo de la histología, pues sí puede llegar a haber un beneficio en cierto grupo de pacientes, lo que nos lleva a pensar que, pues bueno, más bien lo que necesitamos para poder definir qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento preoperatorio en este tipo de tumores, de los sarcomas retroperitoneales, pues es empezar a evaluar algunos factores, principalmente las histologías y pues la localización. También tenemos ya algo de evidencia porque, bueno, si la quimioterapia no funciona, los oncólogos médicos nos gusta buscar entonces otras alternativas, entre ellas actualmente pues la inmunoterapia. Y en ASCO del 2020 se presentó este estudio, que es un estudio fase 2, en el cual se evaluaba la quimioterapia, bueno, el tratamiento neoadyuvante con inmunoterapia y como podemos ver aquí fueron 4 brazos. El primer brazo le daban solamente nivolumab neoadyuvante por 3 ciclos, el segundo brazo o el brazo B incluía a pacientes que recibían neoadyuvancia con la combinación con ipilimumab y nivolumab, seguido después solo de nivolumab. Esto era por un ciclo la combinación y después 2 ciclos de nivolumab. El brazo C recibía nivolumab solo por un ciclo y después nivolumab más radioterapia por 3 ciclos y el brazo D se le daba ipi-nivo, la combinación de ambos fármacos por un ciclo y después continuaban con nivolumab más radioterapia por 3 ciclos. En este es importante que aquí ya se empieza a hacer una selección más específica de algunas histologías, ¿no? En esta solo se incluyeron liposarcomas desdiferenciados y sarcomas pleomorfos indiferenciados fueron los que incluyeron, aunque es importante mencionar
que la mayoría de los sarcomas pleomorfos indiferenciados eran de la extremidad. Pero lo que fue en retroperitoneo, sí, la mayoría de los pacientes fueron liposarcomas desdiferenciados. Se aleatorizaban uno a uno y, pues bueno, primero que nada hay que ver aquí porque, pues bueno, finalmente la inmunoterapia, aunque no tiene los mismos efectos secundarios que la quimioterapia, también puede llegar a tener efectos adversos inmunomediados que hacen que los pacientes no puedan completar los tratamientos. Y aquí les pongo en los 4 brazos cuál fue el porcentaje de cumplimiento del tratamiento. Como podemos ver, solo en el brazo que tuvieron nivolumab monodroga fueron los que completaron por lo menos los 3 ciclos de tratamiento. En el brazo que tenía combinación de ipi-nivo, solo el 57% de los pacientes completaron al menos 3 ciclos de tratamiento, y en la combinación de nivolumab más radioterapia, sí, el 60% llegó a completar los 4 ciclos, pero también hubo un porcentaje importante que solo recibió solo un ciclo, prácticamente el 20%. Y cuando hablamos de la combinación de ipilimumab más nivolumab y radioterapia, el 50% de los pacientes completaron el tratamiento y el 50% solo alcanzó la mitad del tratamiento. Entonces, pues esto también nos habla de que hay que evaluar a los pacientes cuáles pueden recibir de forma más completa este tipo de tratamientos. Y los resultados que tenemos aquí, que nos presentaron en el 2020, pues bueno, ellos lo que evaluaban en este tipo de tratamientos no nos hablan de supervivencias globales o supervivencias libres de progresión. Los objetivos que tenían primordialmente en este estudio era ver en estos pacientes cuántos podían llegar a ser inactivas las células de tumor, midiendo la hialinización que encontraban en los pacientes. Y cuando vemos el resultado de los pacientes con liposarcoma desdiferenciado, podemos ver que la mayoría de estos pacientes pues tuvo un porcentaje muy bajo de hialinización. Prácticamente, bueno, estos que están en rojo son los que prácticamente no tuvieron respuesta, porque el porcentaje de tumor viable es este rojo, el porcentaje de hialinización es este azul y el de necrosis es el verde. Entonces, pues en los liposarcomas desdiferenciados fueron pocos los pacientes en los que pudimos tener una respuesta adecuada con la inmunoterapia en cuanto a la necrosis y la hialinización. Prácticamente 4 o 5 pacientes fueron los que tuvieron, a diferencia de los sarcomas pleomorfos indiferenciados que podemos ver aquí. En muchos de estos pacientes, prácticamente todos llegaron a tener buena respuesta. Solo hubo un paciente que tenía predominantemente tumor viable, pero la mayoría de estos tenían o necrosis o hialinización. Entonces, pues bueno, con esto empezamos a ver que también si nosotros en algún punto quisiéramos plantearnos tratamientos con inmunoterapia, las histologías más sensibles, pues dentro de estas están los sarcomas pleomorfos indiferenciados, y de hecho pues hay varios estudios corriendo actualmente con inmunoterapia en esta histología. Pero bueno, pues después de ver todo esto, finalmente quedamos así. Entonces yo cuando estaba buscando dije, bueno, entonces no podemos usar ni adyuvancia ni neoadyuvancia porque realmente no tenemos una evidencia fuerte o fundamental que nos hable de esto. Y entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer cuando no tenemos evidencia es generarla. Y la mejor manera de saber, como ya les platicaba, lo mejor que tenemos en cuanto a evidencia es el estudio del grupo transatlántico que evaluaban la neoadyuvancia. La adyuvancia prácticamente no tiene ningún papel y pareciera que lo que puede funcionar en los pacientes que tienen una enfermedad localizada en retroperitoneo pudiera ser más bien la neoadyuvancia, sobre todo en los pacientes que son potencialmente, o sea, que están borderline para poder definir si se pueden operar o no, y en las histologías que son quimiosensibles. Entonces, basados en esto, pues la única manera que podemos saber si es realmente si la quimioterapia nos va a dar un beneficio o no, pues es tener un estudio aleatorizado. Y actualmente se está corriendo el estudio STRAS-2, que es un estudio aleatorizado, fase 3, en el cual evalúa la quimioterapia neoadyuvante seguida de una cirugía versus cirugía sola en pacientes con alto grado de sarcoma retroperitoneal. Las características que tienen que tener estos pacientes para considerarlos, bueno, para empezar tienen que ser liposarcomas o leiomiosarcomas, y esto porque se consideran histologías quimiosensibles para poder evaluar el tratamiento con quimioterapia de alto riesgo del retroperitoneo.
se aleatorizan uno a uno a ya sea ir directamente a cirugía versus recibir tratamiento neoadyuvante. Y la quimioterapia que se elige, en el caso de los liposarcomas, la quimioterapia es doxorubicina más ifosfamida, y en los leiomiosarcomas se usa doxorubicina más dacarbazina. Se dan 3 ciclos de tratamiento y posterior a esto los pacientes van a ser llevados a cirugía, y la idea pues es llevar un seguimiento de estos pacientes hasta la recurrencia o muerte de ellos, pero por lo menos tener evidencia durante 5 años, ¿no? Se pretenden incluir prácticamente, bueno, 250 pacientes, y pues la idea es que este es un estudio que está en proceso, está reclutando desde hace algún tiempo y todavía están incluyéndose más sitios para entrar a este protocolo, para poder tener evidencia eventualmente si realmente la quimioterapia específica en tumores de alto grado y quimiosensibles pudiera dar un beneficio. Y hay algunos otros estudios que también están corriendo, pero pues que están todavía un poco más en pañales, digámoslo así, porque son estudios fase 1 o fase 2. Este estudio se presentó apenas ahora en ESMO del 2023, hace un mes prácticamente, y este es un estudio fase 1, fase 2, que es un estudio prospectivo multicéntrico en el cual ellos están evaluando la combinación de trabectedina más radioterapia en sarcomas de tejidos blandos en general, pero tienen 2 cohortes específicamente enfocadas a tumores de retroperitoneo, la cohorte C, en la cual están incluyendo liposarcomas desdiferenciados y leiomiosarcomas igual grado 2 o grado 3, y la cohorte D, en la cual incluyen liposarcomas bien diferenciados, desdiferenciados y que tengan grado 2. En lo que ellos, pues como les comentaba, lo que están probando es la efectividad de la trabectedina más la radioterapia, y eventualmente de forma preoperatoria para después llevar a los pacientes a un control local con cirugía, ¿no? Pero bueno, pues todavía apenas están empezando a reclutar pacientes, probablemente vamos a tardar todavía un poco más, y la otra desventaja de pues este estudio es que apenas es un fase 1, fase 2, por eso tiene tantas cohortes, van a ir evaluando si las cohortes se benefician y se pueden ir cerrando o no, pero en el que tenemos mucha más expectativa, pues finalmente es en este estudio, es el STRAS-2, que estamos esperando pues que se complete el reclutamiento y tener los resultados para poder evaluar la quimioterapia. Entonces, hasta el momento realmente las conclusiones que tenemos pues es que la quimioterapia en tratamiento localizado no es un estándar de tratamiento, tenemos que considerar las características específicas de los pacientes, considerar que los sarcomas de retroperitoneo tienen un comportamiento distinto a los sarcomas a veces de extremidades en cuanto a la presentación, al tratamiento que se tiene que llevar. Necesitamos realizar estudios específicamente para sarcomas de retroperitoneo y preferentemente estudios prospectivos, aunque obviamente la complejidad de hacer esto es por la rareza de la enfermedad y la dificultad de tener centros especializados donde se haga, pero lo que siempre deberíamos de hacer es que todos los casos se deben discutir en comités multidisciplinarios para poder definir qué pacientes se beneficiarían realmente de recibir quimioterapia, al menos porque, como les comento, sigue siendo muy controvertido. Prácticamente la quimioterapia adyuvante pues no tiene casi ninguna evidencia, y si vamos a utilizar quimioterapia pues deberíamos de utilizarla en el contexto neoadyuvante, pero por lo mismo se tiene que discutir en un comité multidisciplinario porque los cirujanos son los que tienen que llevar, en este caso, pues dar la opinión principal para saber si es un tumor que está borderline, que se pudiera beneficiar de un tratamiento neoadyuvante, y en caso de que sea un tumor que francamente se puede operar, pues definitivamente llevarlo de inicio a cirugía, porque como lo comentamos al inicio de la charla, realmente la cirugía sigue siendo hasta el momento el tratamiento curativo para este tipo de pacientes. Y pues hasta ahí. Muchas gracias, Gaby. Creo que has cubierto un tema súper extenso de manera muy breve. Muchas gracias. Hay 2 preguntas del doctor Nagore que dice que si el nulo beneficio de la quimioterapia adyuvante en sarcomas de alto, bueno, incluye también a los tumores de alto grado o G3. Pues como le comentaba, realmente la evidencia que tenemos es retrospectiva, y entonces aquí más bien se tendría que evaluar específicamente no solo el grado, sino también, o sea, los tumores que son más quimiosensibles
pudiéramos considerar, y ahí lo que yo les comentaba, ahí nos podríamos apoyar por ejemplo, del circulator, de algunos de estos nomogramas, que nos pueden ayudar a definir de una mejor manera si el paciente realmente se va a beneficiar o no. Entonces, si nosotros utilizamos uno de estos nomogramas y nos marca que la supervivencia global va a estar menor a 60, pues ahí sí pudiéramos considerar dar un tratamiento adyuvante, ¿no? Aunque lo ideal sería mejor evaluar al paciente desde antes y dar el tratamiento previo a la cirugía si es que consideramos que se puede beneficiar. De acuerdo, gracias. Si les parece, ahora tenemos un caso clínico y posterior al caso clínico podemos discutir las preguntas. Voy a compartir ahora mi pantalla. Listo, creo que ahí lo pueden ver, ¿no? Sí. El caso va a ser de un hombre de 53 años que inició con aumento del perímetro abdominal, únicamente tuvo tratamiento sintomático, no encontraron mejoría y entonces le hicieron una tomografía en agosto del 2022 en donde evidenciaron un tumor retroperitoneal con un componente sólido paraórtico que desplazaba ambos ureteros, así como los vasos ilíacos. No existe compromiso del tronco celíaco y únicamente se encuentra desplazada la arteria mesentérica superior. Les voy a mostrar acá. Ay. Entonces, como pudimos ver ahí, el tronco celíaco está totalmente libre, la arteria mesentérica desplazada y acá empieza un tumor voluminoso en donde tiene algunos nódulos que son más sólidos, que tiene un compromiso bilateral y que incluso tiene un componente retroaórtico y también involucrando la parte posterior de los vasos ilíacos y que se extiende hasta la pelvis. En este otro, de alguna manera un poco más rápida, tenemos un corte tanto sagital como coronal. Y finalmente en el corte axial, en la ventana pulmonar, únicamente para evidenciar que no existe actividad metastásica. A este paciente le hicieron una biopsia guiada por tomografía en donde se reportó como un liposarcoma bien diferenciado. Probablemente incluso el diagnóstico histológico ahora lo pondríamos un poco en duda con el componente más sólido que se ve especialmente en la parte que está posterior a los vasos. Se colocaron catéteres doble J que incluso los vieron en la tomografía que es posterior a ellos. Y si me puedes ayudar, aquí está la primera pregunta. ¿Qué conducta tomaría usted ante esta lesión que es bilateral, que involucra básicamente ambos riñones, que tiene un componente sólido por detrás de los vasos, que probablemente pudiera hacer esta resección más compleja? ¿Darían quimioterapia neoadyuvante, radioterapia, cirugía o enviarían a este paciente a cuidados paliativos? Vamos a dar unos segundos más para que voten la mayoría. Y bueno, en los resultados vamos a ver que están bastante equilibrados. 48% piensa que debe de ir a cirugía de manera inicial, 29% a quimioterapia neoadyuvante y 24% a radioterapia. Ahora, este paciente fue evaluado en otro centro y se consideró que no era resecable y decidieron darle tratamiento sistémico con ifosfamida y doxorubicina.
Desafortunadamente, posterior al primer ciclo, presentó una tromboembolia pulmonar, empezaron un protocolo de anticoagulación con rivaroxaban y además colocaron un filtro de vena cava. Posterior a su segundo ciclo, presenta toxicidad hematológica, gastrointestinal, así como intolerancia en la vía oral, y realizan una tomografía, que de hecho es la que ustedes vieron inicialmente, exactamente igual que la inicial, y acude a una valoración quirúrgica nuevamente. Se consideró que este paciente sí era resecable y fue sometido a una laparotomía y una resección de un tumor retroperitoneal. Se explicó ampliamente al paciente que el objetivo de esta cirugía probablemente podría ser más bien paliativo que terapéutico debido al componente bilateral y la incapacidad en este momento de hacer una cirugía pues, compartamental bilateral. El reporte definitivo fue de un liposarcoma desdiferenciado grado 2 de 37 por 30 por 15 en contacto con uno de los márgenes de resección con un KI67 del 10%. Aquí podemos ver que a pesar de que no se resecaron los órganos al ser una cirugía más bien paliativa, aparentemente el resto de las cosas, pues con un margen únicamente positivo, que era el que estaba en uno de los ureteros. Presentó una buena evolución, después del día 5 egresó y tiene un último seguimiento en junio del 2023, en donde tiene una tomografía que no tiene datos de actividad tumoral. Y aquí la primera pregunta es para los oncólogos médicos, si ellos consideran que tendría algún, o para todos incluso, y podemos presentar la pregunta, si tiene algún beneficio completar el ciclo que faltó, cambiar el esquema de quimioterapia, o si ustedes considerarían algún tratamiento además de esto. Y si podemos ver los resultados, por favor. Bueno, pues un 28% sorpresivamente sí terminaría el último ciclo, 72% no lo haría. Y bueno, voy a dejar de compartir ahorita la pantalla y especialmente lo que me gustaría de algunas preguntas y el por qué de este caso es con el componente que tiene posterior a los vasos. Doctor Nicolás, ¿usted pensaría que hubiera tenido algún beneficio hacer una resección, reconstrucción en cuanto a la parte vascular? Sí, mira, interesante el caso. Nosotros hicimos hace un tiempo atrás, que lo presentamos ahora en CITOS, el caso de un paciente que tenía una mala función renal. Hicimos el autotrasplante del paciente, del riñón que resecamos junto con el segmento de la vena cava. No alcanzé a ver las imágenes, pero si por a veces motivo están los dos componentes vasculares comprometidos del riñón, tal vez es posible salvar uno de los riñones y autotrasplantarlo al paciente. Eso se puede hacer y lo hicimos nosotros en nuestro centro. Y bueno, finalmente depende un poco la reconstrucción de cómo lo vea el equipo también, de la seguridad con el cual se sientan ellos capaces de poder reconstruir esa parte vascular también. Sí, bueno, más bien, cuando usted utiliza alguna reconstrucción vascular, ¿existe algún protocolo para la anticoagulación que se utilice de manera sistemática? Sí, nosotros, bueno, cuando ocupamos prótesis de acrono-PTFE, cuando es una reconstrucción venosa de la cava, ese paciente siempre tiene que quedar anticoagulado. Y nosotros partimos después de la reconstrucción vascular, inicialmente partimos con bomba de heparina y después de eso, cuando ya el paciente ya un par de días con heparina, lo pasamos a rivaroxaban. Finalmente se van con Xarelto, pero dado que desde el punto de vista del paciente es mucho más fácil el manejo de la anticoagulación con algo oral, eh, que seguir pasarnos a Clexane o algún tratamiento subcutáneo. Por lo tanto, nosotros habitualmente los mandamos de alta con Xarelto. ¿Ok? Y dentro de las reconstrucciones vasculares que se utilizan o incluso ahora con la inteligencia artificial, ¿alguna manera de predecir qué paciente puede realmente
cerrarse, por ejemplo, la vena cava sin mayor problema, o en cuáles esperaríamos que tenga un flujo colateral ya establecido? Muchas veces ¿cómo se llama? En las imágenes se ven las colaterales. eh, y también dependiendo de cuál es el nivel de obstrucción de la cava y cuánto tiempo lleva esa cava obstruida. Por lo tanto, sí se puede, no, sí se puede predecir cuáles son los pacientes donde uno probablemente no necesite reconstruir esa cava, de todas maneras. Gracias. Doctora de la Mata, ¿usted consideraría que siendo este un liposarcoma en el caso que vimos, tendría algún beneficio que hubiera recibido radioterapia previo al procedimiento? En este caso en específico, hubiese sido muy difícil por el volumen, porque no tenemos ni siquiera, o sea, era todo el abdomen, ¿no? Entonces, una irradiación abdominal en este caso, yo creo que, aunque la histología nos dice que sí, hubiésemos tenido que bajar mucho más la dosis y hubiese comprometido mucha más linfopenia. Entonces, sí entiendo que el STRAS te dice que sí, pero las imágenes hubiesen sido todo el abdomen, y la experiencia que yo tengo de irradiación abdominal total es que no da un beneficio clínico al final por todas las complicaciones, ¿no? Y hubiese sido más difícil el tratamiento quirúrgico y la recuperación posterior. Entonces, cuando son, digamos, como hacia la mitad el hemiabdomen, o sea, cuando puedes proteger un poquito el intestino y cuidar el riñón contralateral, sí, pero si no, no hubiésemos alcanzado en este caso, ¿no? En pacientes que sí reciben radioterapia, ¿cuál es el momento en donde podemos esperar la toxicidad? Cuando hablamos de esta toxicidad que es de pancitopenia, digamos que el perfil de toxicidad durante el tratamiento preoperatorio de las 25 sesiones, el más frecuente es vómito, que se puede controlar con ondansetron, diarrea a partir de la tercera a la quinta semana, y la pancitopenia suele ser al final, y mientras sea leucopenia o anemia se puede recuperar. El tema de la irradiación abdominal es cuando incluimos también el bazo, y la trombocitopenia aparece al final y se mantiene prácticamente 2 meses. Entonces eso complicaría más pues toda la parte que estamos hablando de esta cirugía mayor. Entonces, para mí ese sería como, en mi experiencia personal, la contraindicación, porque anemia y leucopenia se pueden recuperar igual que cuando tenemos toxicidad por quimioterapia sin problema. Aparece hacia la quinta semana y se puede recuperar con factores estimulantes y tratamiento de cara a la cirugía. Y considerando esto, ¿cuál sería el mejor momento entonces para planear una resección después del Eh, tratamiento, con un límite dentro de qué tiempo? sí, lo ideal en todos los estudios, por el hecho de que la radioterapia tiene un efecto inflamatorio, pero a partir de la semana 12 empieza a cicatrizar con fibroblasto. Con lo cual, lo ideal para operar a un paciente en todos los estudios es entre la sexta y la octava semana, máximo la 12. A partir de ahí hay mucha más fibrosis y hay mucho más riesgo de complicaciones. De acuerdo, muchas gracias. Gaby, ¿qué piensas del esquema, del doble esquema que recibió este paciente en tratamiento como neoadyuvante? Si se consideraba no resecable, ¿no? De inicio. Pues aquí yo creo que por eso la importancia de los comités multidisciplinarios, porque honestamente yo no le hubiera dado quimioterapia a ese paciente por ser un liposarcoma bien diferenciado, ¿no? O sea, son histologías quimioresistentes, entonces desde un inicio hubiéramos pensado en que solo le íbamos a dar toxicidad, probablemente no íbamos a disminuir el tamaño tumoral, y finalmente pues conlleva que pueda ser más difícil tanto la cirugía y la recuperación, ¿no? Con más riesgos. Entonces, yo creo que ese paciente sí debería de haber sido mucho más revalorado, y entiendo, digo, que ustedes como cirujanos, pues a veces a lo mejor se necesitan distintas perspectivas o gente con más experiencia para poder definir cuando realmente es irresecable, ¿no? O en este caso, al menos, pues con una intención paliativa, como lo que pues le habían ofrecido a ustedes ya en una segunda opción. Pero sí creo que este paciente no era candidato a tratamiento de quimioterapia en un inicio,
y tampoco yo ya le hubiera completado el ciclo posterior porque evidentemente no tuvo respuesta alguna con el tratamiento, ¿no? De acuerdo. Y en lo que presentaste sobre el STRAS-3 tienen dos esquemas diferentes dependiendo la histología. En la práctica, ¿qué opinas tú? ¿Deberían incluirse la dacarbazina o no para los leiomiosarcomas de manera rutinaria? De hecho, yo creo que sí, porque la evidencia que tenemos, digo, ahí hay también es un poco controvertido, hay por ahí algunos estudios que se han hecho en metastásicos, cabe aclararlo, en el que se evaluaban dar a todos parejo doxo-ifos versus doxo más alguna droga, bueno, una antraciclina más una droga ya más dirigida, pero sí creo que en los leiomiosarcomas particularmente sí se pueden beneficiar de una combinación diferente como dacarbazina o incluso pues que acaban de presentar igual el resultado ahora en la actualización en ESMO 2023 contra vecterina, ¿no? Que en metastásicos puede llegar a aumentar incluso supervivencia global, lo cual pues nos hace pensar que es obviamente una droga más activa y que sí la podíamos dar más dirigida. Pero en este caso sí creo que la dacarbazina para los leiomiosarcomas sí se debería de usar de forma rutinaria. Y digo algo que creo que me faltó mencionar por ahí en la presentación, es que este mismo estudio del STRAS-2 tiene como su lado B, que es el estudio Strexit, me parece que se llama, que como sabemos todos, hay pacientes que casi cumplen los criterios de inclusión a un protocolo, pero a veces por algún motivo no lo cumplen del todo y no pueden entrar. Al mismo tiempo que se va a llevar el STRAS-2, se va a llevar este otro estudio que es como con pacientes de la vida real, los que se podrían parecer a los del estudio, pero no cumplen todos los criterios, pero para dar este mismo manejo y evaluar al mismo tiempo si puede haber un beneficio, ¿no? De acuerdo. ¿Alguien de los participantes tiene alguna otra pregunta? Antes de concluir esta sesión, me gustaría, por favor, presentar una encuesta más, que es específicamente de datos demográficos y en lo que van contestando, agradecer mucho al doctor Nicolás, a la doctora Dolores de la Mata y a Gaby que nos hicieron favor de presentar esto. Creo que lo que nos entusiasma mucho de esto es que podamos tener cada vez una plática multidisciplinaria en todos los casos y entender que es la mejor manera en que tendremos los resultados correctos para los pacientes, ¿no? A pesar de que la cirugía sigue siendo como el pilar del tratamiento, nosotros como cirujanos especialmente creo que vale mucho la pena considerar todas estas opciones que ahora nos plantearon y entender que a pesar de ser la piedra angular, pues no es el único tratamiento y que muchos pacientes ahora se benefician de toda esta discusión multidisciplinaria y de otras opciones antes o después de la cirugía. Vamos a dar 2 minutos más para que terminen de contestar la encuesta, por favor. Muchas gracias y ahora les voy a presentar las últimas 2 cuestiones de esta sesión. La primera es recordarles la liga para el registro de la Asociación Mexicana de Cirugía General para quienes estén interesados en la constancia y el aval que está teniendo toda esta serie de webinars y poner acá en proyección el QR para aquellos que estén ahora conectados y que no se hayan registrado al Grupo Mexicano de Sarcomas. Los invitamos para que podamos continuar con todas estas iniciativas y tener todas estas discusiones. Pues muchas gracias a todos. Creo que por ahora daremos por terminada la sesión. Gracias nuevamente a nuestros panelistas y a los asistentes. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bye, Gracias. gracias.